Bruselas, 28 de noviembre de 2025, cuando vosotros en EDATV, en Informar Radio, en todas nuestras redes sociales oigáis este mensaje, cientos de jóvenes, en realidad decenas de jóvenes, estarán encaminándose hacia Málaga, un fin de semana extraordinario, un nuevo campus de jóvenes de Patriotas por Europa, un fin de semana en Málaga, hablando sobre zona de bajas emisiones, sobre las tasas de basura, sobre todos los problemas de las grandes ciudades españolas, desde la vivienda hasta la seguridad, la inmigración masiva, los impuestos, en fin. Y además, por supuesto, no nos faltarán unas buenas cervezas y unas buenas horas en la montaña, porque donde nos gusta estar es en la calle y al aire libre. Pero vamos a lo importante. Hoy aquí desde Bruselas os cuento una cuestión fundamental, que es la relativa al famoso pacto de asilo e inmigración. Muchas veces hemos hablado de que hay dos grandes acuerdos entre socialistas y populares de la pasada legislatura: el Pacto Verde Europeo, que afecta pues a la economía fundamentalmente, sector primario y sector secundario, y el Pacto de Asilo e Inmigración, que le hemos llamado el Pacto por la Inmigración Masiva, porque en lugar de adoptar medidas eficaces para acabar con la invasión migratoria en toda Europa, socialistas y populares se pusieron de acuerdo en establecer un marco regulatorio, como llaman aquí los cursis, para facilitar la llegada masiva de esos inmigrantes. Dentro de ese paquete estaba lo de Eurodac, ¿os acordáis? Ese que me tocó a mí ser ponente y que sacamos adelante a duras penas, y que es la reforma del sistema del registro de huellas dactilares y otros datos biométricos de los inmigrantes ilegales. Todo esto va a entrar en vigor en junio de 2026, es decir, escasamente dentro de 6 meses. Y ahora la Comisión Europea nos ha sacado a la luz un informe sobre la implementación de este Pacto Europeo de Asilo e Inmigración. Lo más importante del informe son los datos actualizados en julio de 2025 sobre la inmigración masiva en Europa. Los datos son escalofriantes. De junio de 2024 a junio de 2025. Es un año, Esto está publicado hace 2 semanas y es un año. En un año han entrado en España, que estén registrados, 57.000 inmigrantes ilegales, cruces ilegales de pasos fronterizos, que se dice, cruces ilegales de pasos fronterizos. No está computando toda aquella gente que supuestamente entra de forma legal. ¿Os acordáis que una vez lo expliqué? Que es aquel que entra de forma legal, pero que como no vuelve a su país de origen cuando tiene que volver, en ese momento la entrada es legal, pero su permanencia es ilegal. Y esto fundamentalmente sucede con aquellos que vienen por las vías de puertos y aeropuertos, entrando en España en principio legalmente, pero luego no volviendo a su país de origen. El 41% de los desembarcados, en esas operaciones fake de búsqueda y rescate en el mar, fundamentalmente en el Atlántico, pero también en el Mediterráneo, el 41% en España, el otro 41% en Italia. Esta es la realidad. Y lo más brutal de los datos de este informe europeo es que casi 900.000 personas extranjeras, 900.000 extranjeros, han solicitado protección internacional en algún Estado miembro de la Unión Europea. Han solicitado que se les reconozca la condición de refugiado, perseguido político. Es una puñetera barbaridad, porque Europa se está convirtiendo en el gran hotel de todos aquellos que huyen de sus países y se buscan una excusita para venir a Europa. No hay 871.000 personas refugiadas o que realmente aparezcan como perseguidos, y en su caso la mayoría de estos, que son los que vienen o los solicitan desde Afganistán, de Pakistán, de Irak, cualquiera de estos países, desde esos países hasta España, lo hemos explicado muchas veces, hay 8 o 9 países musulmanes por el camino que evidentemente se saltan y donde no piden ese asilo político o su protección. En total de esos 871.000, dato brutal, guardarlo para las cenas y de Navidad que van a llegar, para ese familiar que no se cree lo de la invasión masiva y de la propaganda de los medios, solo el 3% son menores de edad.
el 3% de todos los que solicitan esa protección internacional. No son datos de Buxadé, estos son datos de la propia Comisión Europea. Y posiblemente el que más nos debe preocupar, porque pone de manifiesto cómo están operando los Estados miembros, qué mal lo están haciendo los gobiernos de los Estados miembros, salvo pues las excepciones de Hungría, de Orbán, y en parte de Polonia, porque aún se arrastran las buenas políticas conservadoras de ley y justicia. El resto de países lo están haciendo rematadamente mal, y el nuestro, por supuesto, el peor de todos. El gobierno de Pedro Sánchez es lo siguiente: se han emitido 478.000 órdenes de salida, es decir, extranjeros detectados en territorio europeo, a los cuales la policía, o en su caso la autoridad administrativa o judicial, ha ordenado que salgan del territorio europeo porque no tienen derecho. 478.000. Solo se han ejecutado 115.000. No llega ni al 20% en toda Europa, y en España no llega ni al 10%. La mayoría de las órdenes de expulsión, órdenes de salida del territorio europeo no ejecutadas, afectan a ciudadanos de Marruecos y de Argelia. Es decir, son los que nos tragamos los españoles por las santas narices de Pedro Sánchez, que en este punto, repito, como siempre decimos, no hace sino que ejecutar lo que habían hecho los gobiernos anteriores, llevado a su máxima expresión, porque el mal siempre tiende a su máxima expresión, pero ya fue Rajoy, ya fue Zapatero e incluso José María Aznar, no ejecutando las órdenes de salida y luego regularizándolos, porque como se quedan aquí, pues llevan 2 años, 3 años, 5 años o 1 año, y se les regulariza y se les amnistía esa ilegalidad. Es decir, la situación de invasión migratoria continúa. La propaganda dice, no, hemos mejorado los números, ha caído un 6%, un 7%, un 8%, que me da igual, que estamos hablando de 1 millón de personas que habían solicitado hace 2 años la protección internacional y ahora son solo 871.000. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? En fin, ese informe declara oficialmente que Grecia, Chipre, Italia y España están en situación de presión migratoria. Bueno, pues le agradecemos a Ursula von der Leyen, que lo ha dicho en un informe, después de 25 años de presión migratoria en España, en Italia, en Grecia y Chipre. Llevamos así 25 años y ahora hacen un informe para justificar sus tonterías. Y el resto de los Estados miembros, 12 de ellos, dice que están en riesgo de presión migratoria. Son todos los países de la frontera cercana al norte de Rusia, ¿vale? Todos los países eslavos, pero también, por supuesto, Polonia o Chequia, Rumanía, Bulgaria, que están en situación de esa presión migratoria procedente de los países de Asia. En fin, un informe que no sirve para nada, unas normas que no van a servir para nada, sino para el gran engaño. Hay que derogar el Pacto de Asilo e Inmigración, igual que queremos derogar ese Pacto Verde. El siguiente documento que tenemos encima de la mesa, y va a ser la batalla de este próximo primer semestre de 2026, la batalla de patriotas por Europa, es el famoso reglamento de retorno. Empezaréis a hablar de él porque el Partido Popular va a poner su maquinaria de la estafa para decirnos que con este reglamento de retorno queda todo resuelto. Bueno, pues lo que primero que vamos a conseguir, o a luchar por conseguir, es que el Partido Popular Europeo negocie y apruebe un reglamento de retorno con los patriotas por Europa y no con los socialistas y con los verdes. Va a ser la prueba del 9 de su voluntad de hacer las cosas un poquito mejor. ¿Confianza en ello? Bueno, la que debemos tener, confianza solo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad de influencia y de presión, pero con ese reglamento de retorno tampoco solucionaremos nada. Tiene que haber una presión definitiva sobre países como Marruecos o Argelia, sobre todo el norte de África, política diplomática severa, agresiva, para que colaboren con el control de las mafias, con la persecución de las mafias y sobre todo con las órdenes de expulsión y deportación. Acordaos, expulsión, deportación y reemigración, esos 3 verbos: la expulsión de los ilegales, deportación de los que, siendo legales, han cometido delitos, y la reemigración de aquellos que están en Europa exclusivamente con la finalidad de vivir del cuento y de chupar la sangre del Estado del bienestar. Un abrazo a todos desde Bruselas, compatriotas por Europa. Seguimos luchando como todas las semanas con Germán, con Juan Carlos, con Mireia, con Marga y con Jorge Martín Frías. Seguimos en Europa por España. Dijimos que nos van a oír y nos están oyendo.